Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate, un espacio de cambio de Michoacán para platicar temas de interés para la sociedad, para el Estado. Y el día de hoy vamos a platicar un tema muy importante que ha sido de relevancia desde hace, de toda la vida para el Estado, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de política, de todos los aspectos. Lo que es la migración, y nos vamos a enfocar más al tema de las remesas, que últimamente por ahí ha salido información de instituciones prestigiadas que las remesas han disminuido. ¿Cómo impacta esto al Estado? ¿Cómo impacta? ¿Y qué significa? ¿Por qué se está dando? Y hablar de todo lo que es la cultura del migrante, que es efectivamente ya una cultura, y por eso vamos a platicar de todo esto. Nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Francisco Ortiz Paniagua. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Michoacana, del ININE. Es una persona con mucha experiencia, con muchos trabajos en materia de migración. Él es docente e investigador. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNIM, es profesor con reconocimiento de perfil deseable, etcétera. Ha tenido bastantes, por ahí me mandó su currículum y tiene varias investigaciones, varios trabajos relacionados con la migración. Él hizo su maestría en el Colegio de la Frontera Norte, con muchos trabajos. Entonces, pues tenemos a alguien que sabe, que podemos platicar de todo eso. Carlos, qué bueno que nos acompañas. Marx, muy buenos días, pues encantado de estar en el programa. Muchas gracias por la presentación, me halaga mucho. Bueno, es algo que estamos trabajando por ahí como parte de las líneas de investigación, y que, bueno, en el Instituto de Investigaciones Económicas pues hay gente que ha estado también muy involucrada en estos temas, ¿no? Y bueno, Marx, fíjate que de entrada el tema es muy relevante, muy interesante por esta noticia que publica el Banco de México hace escasos días, en la cual nos indican que las remesas están disminuyendo respecto del año anterior, ¿no? Estamos hablando de que disminuyeron en lo que va del año entre un 9 y un 10% respecto al año anterior. Un 9 y 10%. Un 9 y un 10% más o menos de lo que va del año respecto al año anterior. Esto es interesante porque se empiezan a dar toda una serie de especulaciones en torno a por qué está ocurriendo este fenómeno, y hay, digamos, explicaciones en varios sentidos. Yo lo agruparía como en dos grandes factores que son los que estarían explicando este comportamiento en las remesas. El primero, que yo le llamaría un factor estructural, y el segundo, que yo le llamaría también un factor coyuntural. El factor estructural tiene que ver con la estructura sociodemográfica de los migrantes en Estados Unidos, lo que le llaman el bono demográfico del migrante. Y el segundo tiene que ver más con aspectos de cómo va la economía en Estados Unidos y cómo está la cantidad de migrantes en Estados Unidos. En el primero no se le ha dado mucha atención, porque la hipótesis esta del bono demográfico sigue todavía sin ser estudiada a fondo, y no se sabe exactamente cuándo se alcanzaría el pico de las remesas y cuándo empezarían a disminuir por este bono de migración. El bono de migración, me refiero a que hay una gran cantidad de personas en edad productiva en Estados Unidos que en este momento estarían enviando remesas, pero en determinado momento se desconectan del país, ya sea porque hagan su vida independiente allá, o porque dejen de enviar remesas a sus familiares, también por una especie de desconexión, porque crece la familia, o a quien le mandaban, que usualmente eran los padres, fallecen, o cosas por el estilo, y entonces hay una desconexión y se deja de enviar remesas. Esa es la parte estructural, es la hipótesis aún no demostrada, y que en la especulación está, bueno, por ahí viene una parte de las causas de por qué están disminuyendo las remesas. Pero la otra, y la que más se discute, es la causa coyuntural, que tiene que ver con la crisis en Estados Unidos, que se manifiesta a partir del 2008, 2009, y que le pega
a la cantidad de migrantes que se van. Algunos ya no se van, otros se regresan, otros no pueden entrar, y esto también implica que la cantidad de migrantes de México en Estados Unidos empieza también a reducir. Aunado a esto, la crisis económica le impacta al sector de la construcción en mayor medida. Al sector de la construcción en Estados Unidos. Le viene impactando desde hace algunos años, por lo menos desde el 2009, de tal manera que hay una desaceleración de este sector en los Estados Unidos, y pues precisamente este sector es en el que más se emplean nuestros paisanos en los Estados Unidos, y a ello obedece también parte de que esté disminuyendo este envío de remesas. A lo que hay que mencionar, ya casi van 10 meses consecutivos en esta reducción de remesas. Entonces digamos que es significativo ya lo que se está dando. Entonces, esta coyuntura. Podría decirse que son dos grandes orígenes del problema, llamémosle así. Este bono demográfico y la coyuntura económica que está viviendo ahorita, los Estados Unidos, y toda también esa desaceleración económica que tiene, ¿no? Es correcto. La población de los paisanos que tenemos allá, ¿en qué se ocupan? ¿Cuáles son las actividades que principalmente están? Por ahí se maneja mucho que también pues es el aspecto de en los campos, en la agricultura y en la construcción. ¿Es más en la construcción, Carlos, que en la agricultura? Fíjate, Marx, que específicamente en los sectores donde más se ocupan, hasta la década de los 70s y 80s todavía, lo que más se ocupaban era en la agricultura, ¿no? Empieza a haber como una migración de la agricultura a la parte de la construcción y los servicios. En este momento tenemos que más del 60% de nuestros paisanos están ocupados precisamente en servicios o en la industria de la construcción, ¿no? Una pequeña parte en el campo, y el resto en otro tipo de servicios, en ventas, servicios profesionales, etcétera. Y fíjate que esto es muy significativo, porque me refiero a la pregunta, Marx, porque precisamente de los mexicanos que están en Estados Unidos, 27% de la cantidad de mexicanos en Estados Unidos. ¿De mexicanos? ¿Cuántos mexicanos habemos en Estados Unidos? Hay 18 millones de latinos, de los cuales cerca del 65-70% son mexicanos. ¿Son de origen mexicano? Así es, estamos hablando mexicanos. O sea, no nacidos allá. No, de origen mexicano. De origen mexicano. O sea, puede ser que ya nacieron allá, pero sus papás son mexicanos. Solamente los que se van. Los que se van. Los que están allá, la cifra asciende un poquito más, que son ya los mexicanos de segunda generación. ¿No? ¿Y michoacanos? Michoacanos se estima que son cerca de 4 millones. Lo mismo que habemos aquí en el Así estado. es. Incluso ya la descendencia de michoacanos en Estados Unidos se estima ascenderían a los 5 millones, junto con los michoacanos radicados en Estados Unidos, ¿no? Digamos, los michoacanos de segunda generación. Entonces, en total de michoacanos seríamos unos 9 millones, ¿no? Sí, no, ya estamos prácticamente recuperando lo que fue de nosotros. Así es, pero fíjate que esto es significativo, porque 27% de estos mexicanos viven en condición de pobreza. Situación que tiene que ver con un aspecto, como lo mencionabas, cultural, porque resulta que la media de proporción de habitantes en pobreza en los Estados Unidos es el 15%, ¿no? Entonces, los mexicanos son de los los que están dentro de este 15%. O sea, la media, superan la media nacional. La media abarca a toda la población. Así es. Que está en Estados Unidos, en el país de Estados Unidos. Y de los grupos étnicos, los mexicanos se encuentran entre los más pobres. Casi la tercera parte de mexicanos son considerados pobres. Este es un aspecto cultural, y esto en lo que... ¿Un aspecto cultural porque les gusta ser pobres? No te lo podría decir con esa precisión, pero algo debe estar pasando. Son varios factores. Hay que trabajar. Por ejemplo, es un foco rojo ahí. Así es. Uno de los elementos es que
más o menos aquí tengo el dato, es la cuarta parte de los mexicanos que viven allá, que son los que han obtenido ciudadanía o tienen sus documentos en forma. Tenemos que un 70-75% de los mexicanos no han obtenido su ciudadanía. Fíjate que esto, recuerdo que un investigador del Colegio de la Frontera Norte se lo atribuía en parte a que los mexicanos viven todos los días con las maletas en la puerta, dado que la distancia entre México y Estados Unidos es relativamente corta, relativamente comparado con los migrantes que se van de China, de la India o de Sudamérica. Al ser relativamente corta, los mexicanos están con las maletas en la puerta diciendo, ya me voy, yo no me quiero quedar, entonces no arreglo papeles, entonces no regularizo mi situación, pienso que voy a estar de manera coyuntural y ya llevo 10 años y no compro casa o no se hacen otras situaciones que le dan más arraigo y que inclusive le dan más identidad para trabajar, establecerse formalmente allá. Y el asunto es que luego terminan siendo como la película ni de aquí ni de allá, porque todo el tiempo están con la mente en México y con esa nostalgia de que ya se quieren regresar. Eso es a lo que llamábamos, lo que comentábamos anteriormente, lo que sería esta cultura del migrante. Así es esa cultura del migrante y que se la atribuyen a la cercanía. Que gracias a esa cercanía, pues muchos dicen, pues ya mañana me voy. Yo me voy a quedar aquí, yo me voy a regresar. Y tienes gente que, por ejemplo, se fue en el 2000 y dicen, yo nomás vengo a quedarme unos 4 o 5 años, es el 2013 y siguen allá. Pero sigue dándose también esta cultura de la gente que ya por culturalmente e históricamente se van a los Estados Unidos y ya también por todas las redes familiares que se han establecido, ¿no? Sí, de hecho es el factor, digamos, más importante de soporte de la migración mexicana en los Estados Unidos, las redes sociales que se establecen para dar cobijo a los que van llegando. Y de ahí la importancia de las remesas, ¿no, Carlos? Las remesas que ¿las remesas en qué se utilizan? Esa es muy interesante la pregunta. El dinero que mandan los familiares migrantes a sus familias, ¿en qué se utiliza? ¿Tú tienes el dato de cuánto es lo que se manda más o menos? Sí, fíjate que el año pasado se mandó entre 22 y 23 mil millones de dólares. Digo, entre esos dos porque... ¿O al país? Al país. ¿Tienes el dato de Michoacán? El 10%, aproximadamente 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares el año pasado entraron en remesas. Nada más el año pasado. Ahora, de todo esto que entra a México, estos entre 22 y 23 mil, depende de la fuente, el Banco de México dice 22.500, el Banco Mundial dice no, son 23 mil. Pero en primer lugar está pasando algo que sí nos dice que hay una crisis, porque la cantidad de transacciones que están haciendo, es decir, de envíos, es mayor y sin embargo las remesas son menores, lo que quiere decir que están mandando menos remesas que el año pasado. El año pasado mandaban quizás de manera menos frecuente, pero más cantidades. Esto nos dice que, por supuesto, si no mandas más, quiere decir que no tienes lo suficiente para mandar y estás mandando piquitos más pequeños. Y en lo que son empleados aquí en México, que hay que decirlo, son toda una fuente de escape, una válvula de escape, un oxígeno para mitigar los efectos de la pobreza en el país, y en lo que principalmente se ocupan es en consumo. Primero en consumo. Consumo básico directo en alimento, vestido, calzado y los pagos de mantener el hogar, el transporte, etcétera. Ese es el primer destino de las remesas en México. Cambia los porcentajes de acuerdo si estamos hablando de Chiapas, de Michoacán o de Guanajuato. En el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán, digamos, en comparación con Guanajuato, lo que se utiliza en inversión productiva es mucho menor. En Guanajuato se mandan remesas y es mayor el porcentaje empleado en los ranchos para el trabajo, para fortalecer la capacidad productiva de los ranchos o de algunos negocios familiares. En Michoacán este porcentaje es mucho menor, que ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero es mucho menor el que se emplea en este sentido. O sea, se gasta más en consumo, en gastos. Así es. Es el primer lugar. En todos los estados, el primer lugar es consumo.
ha venido entonces a darle como cierto resquicio al bienestar familiar a nivel micro, ¿no? Esto también tiene un destino, y aunque nos parezca un poco raro, pero para las fiestas de los pueblos, también las remesas llegan a la cooperación para la fiesta del pueblo, y sobre todo porque muchas veces los migrantes regresan cuando coincide la fiesta del pueblo. Claro, para estar la mayoría de las veces en diciembre, así es, y otros en otras épocas del año, pero llegan al festejo para convivir con su gente, y además para que también se les vea como parte de ese festejo y parte exitosa de que se han ido y han podido regresar, ¿no? La otra es en inversión en capital humano. Esto es muy importante. Mandan para sus hermanos que están estudiando o para sus parientes que están estudiando, porque todavía se tiene mucha fe en que el estudio puede ayudar a mitigar la pobreza y a salir del estrato social en el que se encuentran. Ese es el segundo rubro en el que se utiliza. El tercero sería en construcción de vivienda, remodelación de vivienda y todo esto. El cuarto ya sería, ahora sí, en inversión productiva, que ahí puede ser que pongan una tiendita, que traten de instalar algún negocio, en los mejores casos diferentes a una tienda, ¿no? Vamos rápido a un pequeño cortecito, Carlos. Vamos a regresar el por qué no se invierten las remesas en hacerlas generar más, por más de que se haya intentado. Regresamos. Estamos platicando con Carlos Ortiz, investigador del ININE, del tema de por qué están disminuyendo las remesas y qué impactos, qué tan importante es para la economía del Estado el que disminuyan las remesas. Bueno, continuamos. Estamos platicando el tema de las remesas, un tema muy importante y muy sensible para la economía del Estado y todo lo que implica, porque resulta que el dinero de las fuentes de las que le entran recursos al Estado y al país, hablando a nivel nacional, ahorita platicando con Carlos, como muchos ya sabemos, pues la primera fuente de ingresos es el petróleo. Y la segunda fuente de ingresos al país son las remesas que envían nuestros paisanos para sus familias. En el caso de Michoacán, el primer ingreso viene siendo todavía por arriba del turismo y todavía por arriba de muchos servicios. Las remesas. Vienen siendo las remesas, por arriba de todo. Entonces, ¿qué pasa en el Estado? ¿Qué pasa cuando las remesas se ven disminuidas? ¿Cómo impacta en la gente? Cuando hace ratito nos decía Carlos, pues que las remesas se utilizan más que nada para el consumo familiar, para que la gente pues viva, literalmente, ¿no? Así para es. comprar la comida, para comprar el sustento, para comprar vestido, las cosas de la casa, etcétera. Y pues para ayudar también a los estudios de algunos de los familiares que están estudiando. ¿Cómo afecta a las familias michoacanas el que se vea disminuido este ingreso? Cuando hay familias que sabemos, o no sé si tú tengas el dato, Carlos, que exclusivamente viven de ese ingreso. Y fíjate que esta es la causa por la cual las remesas no se emplean en inversión productiva. Al estar en inversión de consumo, o en gasto de consumo, perdón, en ese momento pues se desvían y prácticamente se acaban ahí, y sirven para que esas familias no estén en la extrema pobreza, y principalmente por causas del desempleo. Hay que decirlo, muchas familias, la mayoría de las familias que tienen alguna recepción de remesas, tienen familiares en desempleo o en materia de desempleo. Vamos a poner el ejemplo de la familia que vive con su papá jubilado, ¿no? Resulta que el papá ya jubilado recibe una pensión, y puede ser que esté en Estados Unidos o que esté aquí, pero la pensión se la tiene que gastar o consumir con uno o dos hijos que tiene desempleados, debido a que forman parte de los ninis famosos, que seguramente más de algunos conocemos casos por el estilo. Y bueno, este desempleo es parte de lo que tiene que hacer o forza a las familias a que se utilice el consumo de las remesas, o más bien
el destino de la remesa sea al consumo y no a la inversión productiva. Porque si lo vemos de esta manera, lo que generó la exportación de aguacate en el 2011 fueron cerca de $1,000 millones. Y lo que está generando las remesas en la actualidad para el estado de Michoacán para el año pasado fueron $2,000 millones. Fueron 2 veces eso. O sea, si y la economía del aguacate es significativa para la región aguacatera del estado, entonces... ¿Y no impacta al estado en general, nada más a la región aguacatera? Impacta al estado en general, de manera indirecta, pero impacta más en la región aguacatera, la exportación del aguacate. Entonces, hablando de ingresos en el estado, lo que le ingresa, aparte de las partidas federales y lo que los contribuyentes pagamos, son remesas. Así es. Y después la parte de la exportación las del exportaciones de los frutales. De los frutales. Principalmente el aguacate. Es correcto. Mira entonces, qué interesante. Lo que llega a Michoacán de afuera, lo que nosotros le estamos vendiendo al mundo, es por una parte frutales y por otra parte mano de obra. Y después, en tercer lugar, que entraría el turismo. El turismo, así es. Lo que pueda haber del turismo, ¿verdad? Que se anime. Bueno, tienen que venir a Michoacán. Y un turismo focalizado, un turismo muy focalizado en la ciudad de Morelia, en la ciudad de Uruapan, ya enseguida en la ciudad de Pátzcuaro, Zamora y algo en Lázaro Cárdenas. Y en la región de la mariposa monarca. Y de ahí en fuera el estado queda desarticulado de la cuestión turística, es decir, se concentran los ingresos del turismo en esa zona, se concentran los ingresos de los frutales también en ciertas zonas, en Zamora, en Los Reyes, en la franja aguacatera, pero las remesas familiares se dispersan en todo Vamos el a invitar a Roberto Monroy para ver qué nos dice que están haciendo con respecto a esto, ¿verdad? El turismo, híjole, así es. Es terrible, pero bueno, están haciendo muchas cosas, pero... Entonces, la parte de las remesas no puede generar, no alcanza, lo podríamos decir así, Carlos. Es correcto. No alcanza lo que se está enviando, y ahora con una disminución, para hacer obra, para generar proyectos productivos, para que lo que se mande, para poner una tiendita, para poner pues un tallercito, para empezar a generar recursos localmente. Así es. Aquí, ¿tú cuánto es lo que en promedio se reciben en remesas una familia, en promedio, más o menos? Estamos hablando de anualmente en cerca de unos $10,000. $10,000. Lo que estaría recibiendo una familia. Pues es bastante. Bueno, no es bastante, pues, pero sí es una cantidad considerable para... Sí, pues sí, más o menos para sobrevivir. Si esos $10,000 se invierten en cualquier instrumento de inversión, ¿no? Estamos hablando de que esto ya es significativo, ¿no? ¿Y por qué en Guanajuato? Me decías hace ratito, sí se da un poquito más aumenta un poquito más ese porcentaje para hacer La sospecha es que en Guanajuato hay un poco más de condiciones para destinar a la inversión productiva que en Michoacán. ¿Qué condiciones serían tienen más empleo, para empezar, digamos, menos ejército de reserva o menos ninis. Y la otra, que una buena parte de los migrantes que mandan remesas lo mandan a la parte rural, y se ha activado la parte rural en el estado de Guanajuato. Se están la compra de infraestructura, de equipamiento, tecnificación del campo, etc. Sí. Y bueno, eso también ha ayudado mucho a la producción del campo en Guanajuato, ¿no? También en Michoacán, pero en menor medida. Ay, Dios. Ya ni digamos en Guerrero o en Chiapas, allá prácticamente todo se va en gasto, ¿no? Claro, sí. Habiendo más familia que mantener, pues no alcanza también para dejar para hacer otras cosas, sí. Primero es primero es lo primero en esta. ¿Qué se tendría que hacer, Carlos? ¿Qué está haciendo falta? Hay una, llamémosle así esta fórmula. La migración sigue aumentando, o se ha mantenido constante. El flujo de migrantes de Michoacán ha disminuido. Venía aumentando hasta el año 2008, 2009.
y en adelante se ha mantenido, digamos, de manera constante o marginal. Inclusive en el año 2011 se dijo que había un saldo migratorio cero. En este momento tenemos un saldo migratorio deficitario. A nivel nacional estamos hablando de que se van 10 por cada 10,000 habitantes. Es decir, si llegan a Michoacán 36 personas, a México 36 personas, 26 personas llegan a residir de otros lugares, pero 10 se van de México. ¿Cuánto es el flujo? ¿Se tiene ese dato de cuánto es el flujo, de migrantes michoacanos a Estados Unidos? El dato, existen datos aproximados del flujo de migrantes a Estados Unidos. Se habla de que a nivel nacional son 600 migrantes los que están abandonando sus hogares diariamente. Esto es, a nivel nacional. Esto es considerable. A nivel estatal no tengo el dato preciso. A nivel nacional serían 600. 600 personas diariamente que se van a Estados Unidos. Que están migrando y principalmente a Estados Unidos. Entonces, la migración sigue. La migración continúa. Pero han disminuido las remesas. Así es. Aun cuando en algunos municipios del estado, la población, cuando su tendencia normal es de que aumente la población, han disminuido, y que a esto le ha relacionado por la cuestión de la migración. Varios estados han tenido un decrecimiento de la población, que entre uno de los factores es la migración. Precisamente. En el 2005, de hecho, eso sucedía en Michoacán. Se notó que hubo una reducción de la población. No obstante, en el 2010 se notó que hubo una recuperación otra vez de la migración, y la tasa de crecimiento ya fue positiva, ¿no? A diferencia en el 2005, que fue negativa. Y esto obedece también a esa reducción en la migración que se ha venido dando a partir de la crisis en los Estados Unidos. La crisis que tienen Estados Unidos, y también el endurecimiento de las políticas, de las políticas migratorias, ¿no? Cada vez es más difícil, cada vez. ¿Cuánto cuesta pasar a Estados Unidos a una gente que decida irse? Para un ilegal, sí. Está de nada más por el paso del coyote, como le llaman, el pollero. Estamos hablando de que mínimamente son $2,500, y dependiendo del servicio, de ahí en adelante, ¿no? Es decir, te cobran $2,500 por pasarte la frontera y te quedas ya en algún lugar de Estados Unidos. Ahora, si te pasan de la frontera y quieres ir a Chicago o a otro lado, te llevan, pero va aumentando el costo. Y la otra, si quieres pasar caminando, es más barato que si quieres pasar por medio con una visa, ¿no? Y aquí está muy interesante cómo es que se han conseguido visas de tal manera que si tú quieres pasar, te dicen, te vamos a cobrar $5,000, pero vas a entrar por la puerta. Nomás te vamos a dar una visa de alguien que se parezca a ti, increíble, pero las tienen. Y ese alguien que se parezca a ti se las dan y pasan por la frontera, por la puerta de los Estados Unidos, ¿no? Sin problema. Y esto implica un gasto, ¿no? Y entonces también implica que también pues la gente la piense o busque ahorrar, busque trabajar para irse a Estados Unidos, ¿no? Así es, la mayoría de las veces se van con dinero prestado de los propios familiares que ya están en Estados Unidos. En Estados Unidos esa red se coopera, se dice ya se va a venir fulano, entonces se cooperan, a ver, nos toca de $500 por cabeza, se los depositan, se los mandan, y él con ese dinero llega ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal con respecto de las remesas? Carlos, ¿qué consideras tú que es tan importante? Porque sabemos todos que se han hecho muchos esfuerzos, ha habido muchos trabajos desde hace mucho tiempo por encauzar y dirigir y buscar. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué está haciendo falta? ¿Qué está haciendo falta para ¿cuál es la perspectiva con respecto de esta situación de más encarecimiento?
para las familias michoacanas. Fíjate, Mars, que me gustaría abordar tu pregunta desde el punto de vista de las reservas internacionales. En este momento las reservas internacionales del Banco de México ascienden a 167,000 millones de dólares. Equivalen al envío de remesas de aproximadamente unos 7 años. La magnitud de lo que nos está diciendo esto es 7 años de envío de remesas equivale a lo que tenemos en nuestras reservas internacionales, que es el tesoro del país, el tesoro de la nación, y que además es el tesoro que da la fortaleza a nuestro tipo de cambio y la estabilidad macroeconómica a nuestra economía. Y en ese sentido no se le ha dado, digamos, la importancia en términos de oportunidad que representa las remesas, ¿no? Las remesas, con ese potencial, somos el 4º país más de receptor de remesas. Está la India, China, luego está, se me fue su nombre, es un país asiático, y seguimos nosotros, ¿no? En este sentido, con 23 mil millones de dólares, en México nada más, si se invirtiera la mitad de ese dinero en el banco, estaría generando tanto rendimientos como inversiones paralelas que pudieran destinarse a otras cosas. Sin embargo, se va todo a consumo, y esto tiene que ver, con un problema estructural que tenemos en México. Y ese problema estructural que tenemos en México es que no se alcanza a cubrir o se alcanza a ofertar el empleo necesario para nuestra población, y parte de ellos se van, pero tampoco para los que se quedan. Y aquí hay una desarticulación entre los sectores productivos, entre las estrategias de desarrollo que tienen los municipios, el estado, las regiones, el país, y una desarticulación con la propia política económica y lo que se está haciendo. Es decir, no se está caminando en el mismo sentido en la toma de decisiones de política pública en todos los ámbitos. Veámoslo con las carreras, nada más con las carreras universitarias, que tienen una desvinculación Total. La mayoría de las veces con la realidad, con el sector productivo. Claro, yo Entonces, coincido contigo. El egresado de la universidad pública, o a veces también de la universidad privada, resulta que sale al mercado laboral y no tiene trabajo. Entonces se tiene que rentar, por decirlo de alguna manera, o tiene que vender su fuerza de trabajo más barata, o bien quedarse desempleado o emigrar, ¿no? Esta situación para Michoacán todavía es un poco más crítica, debido a que en Michoacán la inversión que llega es mínima en comparación con el país. En todo el país la inversión que llega, y también hay que decirlo, es menor que lo que llega de remesas, la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en el año 2011 fue de 10,000 millones de dólares. En el año 2012 fueron cerca de 20,000 millones de dólares, pero por la venta de un importante banco en México, no por otra cosa. Entonces, estamos hablando de que los migrantes envían más de la inversión extranjera que llega a establecerse para producir y generar empleos. Entonces, aquí ha habido una desarticulación, y ello se refleja en que las remesas van a parar proporcionalmente más al gasto que a inversión productiva o inversión especulativa. Y desde luego, todo lo que tú dices, esta desarticulación, pues genera desempleo, la falta de oportunidades, y el dinero que llega pues tiene que ser dinero que se utilice para vivir. Así es, nada más haciendo para generar más empleos, más inversión productiva. Más inversión, más hacer cosas productivas. Sí, nada más haciendo una pequeña simulación, el 2% del Producto Interno Bruto Nacional equivale a lo que envían en remesas nuestros paisanos, es el 2%. Lo que mandan en 2 años, que sería el 4% de un año del PIB, es el equivalente a toda la producción del sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Esto es significativo, es muy si lo vemos así. Muy importante, Carlos. Realmente hay muchos temas de qué platicar. Se nos está acabando el tiempo. Como siempre, Como siempre se nos está acabando el tiempo. Para concluir, Carlos, rápidamente, ¿qué
¿Qué dirías tú con respecto de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la perspectiva con esta situación de disminución? ¿Crees que vayan a mejorar? ¿Crees que es una tendencia normal? ¿Van a subir? Depende también de las condiciones en Estados Unidos. Yo creo que hay que esperar el dato del mes de mayo y el siguiente trimestre, porque el mes de mayo es importante. El caso de las remesas es cuando más suben de todo el año, el mes de mayo y el mes de diciembre. ¿Por qué el mes de mayo? Por el Día de la Madre y todo esto. Si experimentamos una tendencia a la baja también en el mes de mayo, entonces nos estaría diciendo que la crisis está prolongándose en Estados Unidos y que esto se ve reflejado, por supuesto, en los migrantes y el envío de remesas. Lo que sería muy interesante aquí es que se empezaran a proponer medidas como la creación de fideicomisos o fondos en los cuales los migrantes, las remesas, constituyan una parte y otra parte se puede extraer de los excedentes petroleros o los excedentes de petróleo en el presupuesto, de una parte del gasto público también y una parte de este ahorro que destina Peña Nieto a los bancos, que también viniera a fortalecer este fideicomiso, que se destinara, digamos, como una especie de banco para que las remesas se constituyan en una palanca de inversión productiva, ¿no? Y banco, digamos, para prestarle a familias de migrantes para que detonen algún empleo productivo y con esto se empiece a generar un círculo virtuoso. Pero necesitamos de todos los actores en este ámbito. Es un tema bien interesante. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo. Marx, al contrario, un placer. Va a quedar pendiente otra plática para seguir hablando acerca de este tema que tiene muchísimas, que hay que hacer, me gustaría que platicáramos qué se está haciendo y cuáles son los planes, los proyectos de lo que se puede hacer. Digo, para todos los que nos están escuchando es importante. Sí, con todo lo que viene de los clubes de migrantes. Que viven de esto, ¿no? Que viven de esto, que son... Nada más para terminar, ¿cuántas familias viven de las remesas en Michoacán? Aproximadamente la cuarta parte de las familias michoacanas, 1 millón de personas. 1 millón de personas dependen de las remesas. Con eso vamos a terminar, les agradecemos mucho. Continuamos para la próxima. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Marx, que estés muy bien.